Bienvenido a dos ejemplos para determinar las gotas por minuto de un 4. Para determinar las gotas por minuto, vamos a multiplicar la velocidad de flujo en mililitros por hora por el factor de caída, y luego dividir por 60 minutos por hora. Esto nos dará las gotas por minuto. Y el factor de caída es la cantidad de gotas que se necesitan para igualar un mililitro con un tipo específico de tubo intravenoso. Sin embargo, antes de echar un vistazo a nuestro primer ejemplo, quiero mostrar por qué estas unidades funcionan a gotas por minuto. Si comenzamos con mililitros por hora, que escribiré en forma de fracción, y multiplico esto por el factor de caída, que está en gotas por mililitro. Y luego dividimos este producto por minutos por hora. Observe cómo se simplifican las unidades de horas y las unidades de mililitros, dejándonos gotas por minuto. Ahora, veamos nuestro primer ejemplo. El factor de caída es de 20 gotas por mil, y la velocidad de flujo es de 150.000 por hora. Encuentra las gotas por minuto. Entonces tendremos el caudal en mililitros por hora, que es 150 mililitros por hora, veces el factor de caída, que es 20 gotas por mil, y vamos a dividir esto por 60 minutos por hora. Ahora, podríamos encontrar este producto y luego dividirlo, pero voy a alentarlo a simplificarlo primero. Los dos factores de caída más comunes son 15 y 20. Bueno, si tenemos un 20 aquí en el numerador y un 60 aquí en el denominador, observe cómo estos dos comparten un factor común de 20. Por lo tanto, podemos simplificar el 20 a 1, y hay 3 20 en 60. Entonces podemos simplificar esto a 3. Entonces esto se simplificaría muy bien a 150 dividido por 3. ¿Qué sabemos que serán gotas por minuto? Y ahora seguiremos y encontraremos este cociente. A mano, tendríamos 150. Dividido por 3. Hay 5 3 en 15, 5 por 3 es 15. Resta, baja el último dígito de 0. Hay 0 3 en 0. 0 por 3 es 0, restamos, tenemos 0. Entonces nuestra respuesta final sería 50 gotas por minuto. Avancemos y verifiquemos esto en la calculadora. Por supuesto, con una calculadora no es tan importante simplificarla primero. Verifiquemos ambos. Primero hagamos 150 veces 20. Entre paréntesis y luego dividido por 60, que era la configuración original. Todavía 50. O 150 dividido por 3. Por supuesto, todavía son 50. Echemos un vistazo a otro ejemplo en el que realmente tenemos que redondear. Aquí, el factor de caída es de 15 gotas por mil, y la velocidad de flujo es de 145 mil por hora. Entonces, para encontrar las gotas por minuto, tendríamos la velocidad de flujo en mililitros por hora, que es 145 mililitros por hora, veces el factor de caída, que es 15 gotas por mil. Y vamos a dividir esto por 60 minutos por hora. Una vez más, antes de resolver esto, simplifiquémoslo. Mirando solo el 15 y el 60, ya que 15 por 4 es 60, podemos simplificar el 15 a 1, hay un 15 en 15 y 4 15 en 60. Así que ahora podríamos escribir esto como 145 dividido por 4. Gotas por minuto. Este cociente será mucho más fácil de encontrar a mano que multiplicar y luego dividir. 145 dividido por 4. Hay 3 4 en 14. 3 por 4 es 12, restamos. La diferencia es 2, bajamos los 5. Hay 6 4 en 25. 6 veces 4 es 24, restamos.
El resto es 1. Queremos redondear esto a la caída más cercana o al número entero. Entonces tendremos que ir al primer decimal para determinar si redondear hacia arriba o hacia abajo. Ponga aquí un punto decimal, créelo con el cociente, agregue un 0 y bájelo. Hay 2 4 en 10. 2 por 4 es 8, restar lo que da 2. Podemos parar aquí, los dos nos dicen que redondeemos hacia abajo, lo que significa que esto sería aproximadamente 36 gotas por minuto. Nuevamente, sigamos adelante y verifiquemos esto en la calculadora. Originalmente teníamos 145 veces 15. Y luego divide todo esto por 60. Nuevamente, esto se redondea a 36, o la forma simplificada de 145. Dividido entre 4 nos dará el mismo cociente. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.